Bueno, Padre Martínez, vamos a ver en este momento un perfil del Papa Francisco. Usted nos ha dicho más o menos cómo son sus hábitos. A lo largo de la jornada de hoy hemos estado viendo distintos aspectos de lo que significa él como sumo pontífice, pero vamos a ver a continuación cómo fue desde los 21 años que tomó el sacerdocio, cómo fue que poco a poco se fue convirtiendo en el sumo pontífice que conocemos hoy. El arzobispo Jorge Mario Bergoglio tenía 75 años. Con sus huesos cansados, la idea del retiro rondaba en su cabeza. Presentó su renuncia. Tenía previsto jubilarse cuando nombraran a su sucesor. Había pensado que lo mejor sería retirarse a un hogar para los sacerdotes mayores o enfermos. Ya tenía reservada una habitación. Llevaría una vida alejada del mundanal ruido y del gobierno eclesiástico. Era impensable que poco tiempo después se convertiría en el Papa Francisco. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Giovanni, su abuelo paterno, vivió el estallido de la Primera Guerra Mundial y en 1915 se unió a las filas de la Brigada Toscana en la frontera entre Italia y Eslovenia. Años atrás se había casado con Rosa Vasallo, mujer inteligente y devota. Ha sido ella la mujer más influyente en la vida de Francisco. Jorge Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936. Su padre, Mario, era contador y trabajó en el ferrocarril. Su madre, Regina, era ama de casa y también era hija de inmigrantes. El día de Navidad de su año de nacimiento, sus padres lo bautizaron en la Basílica María Auxiliadora del barrio de Almagro, en Buenos Aires. Había estudiado secundaria en la escuela Hipólito Yrigoyen y su vida se encaminaba hacia la química. Trabajó en un laboratorio donde realizaba análisis de control de la higiene de productos alimenticios. Pero tenía en mente una fuerte vocación religiosa. A los 21 años decidió convertirse en sacerdote. Entonces ingresó a la Compañía de Jesús y estudió historia, literatura, latín, griego. Corrían tiempos de revueltas y de protestas en Europa. Y en América Latina también se sentía la influencia de aquel mayo del 68. Jorge recibió las enseñanzas del teólogo jesuita Juan Carlos Escanone, fundador de una corriente autónoma argentina de la teología de la liberación. Iglesia con los pobres. Iglesia contra el poder. Iglesia revolucionaria. Jorge fue ordenado sacerdote a los 33 años de edad. Años después, sería uno de los 4 obispos auxiliares de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Vivió los tiempos de la dictadura militar en Argentina. Varios sacerdotes fueron víctimas de secuestros, torturas y muerte, especialmente los que eran del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. Eran los efectos de la Guerra Fría y de los militares, convencidos de ser los salvadores de la posible llegada del comunismo. El 4 de julio de 1976, militares argentinos entraron a la iglesia de San Patricio y ejecutaron a 3 sacerdotes y a 2 seminaristas. En 2005, Jorge, ya presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, autorizó tramitar el proceso de beatificación de los religiosos sacrificados, en la que se llamó la masacre de San Patricio. El alemán Benedicto XVI era el Papa, pero decidió renunciar. La Iglesia Católica optó por un viraje hacia afuera, un cambio en la imagen. Y llegó Francisco, un Papa argentino, el primer pontífice latinoamericano de la historia. Fratelli e sorelle, buonasera. Más cercano, más mundano, hincha a morir del San Lorenzo de Almagro, abierto a otras religiones. Yo rezo por todas estas víctimas. I pray for all these victims. Francisco, alejado de los lujos vaticanos. La casa de Santa Marta es el lugar donde vive. Tiene un dormitorio, un salón y un baño. En su papado, Francisco lucha por la transparencia en las finanzas vaticanas, contra la pedofilia, por la coherencia entre la misión evangelizadora y la actividad económica. Francisco, lector de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Francisco, lector del argentino Borges, de sus dramas teológicos, de sus historias universales, de sus recuerdos inventados. Francisco, alejado de los dogmas, hombre sencillo que cree que la teoría de la evolución y el Big Bang son posibles.
Francisco, silencioso artífice de la paz con las FARC, ha llegado a Colombia.